Hola mujer, bienvenida. Estoy muy feliz de que estés aquí escuchando en un episodio más de Mi Nueva Yo. Gracias por tomarte el tiempo y gracias por estar aquí escuchando el tema de hoy, que vamos a hablar un poquito de cómo transicionamos las mujeres de tener una relación poco saludable, y también al final vamos a hablar un poquito de cómo nos sentimos o también lo difícil que puede llegar a ser cuando ya empiezas una relación consciente. Y para este tema tenemos aquí a una súper amiga de invitada que se llama Alma Karina Mirazo. Estoy muy feliz de que estés aquí, Alma. Yo igual. Teníamos planeando como casi 2 años hacer un episodio, y por una u otra que nos veíamos a lo largo de A Través del Mundo. Sí, Nos vimos mucho a través del mundo, pero no nos dábamos el tiempo de grabar este episodio, así que estoy muy feliz de que al fin ya lo estemos grabando. sí, lo estuvimos planeando por mucho tiempo, por muchas ciudades, pero ya, llegó el momento. El universo dijo, este es el momento, ahora es cuando. Ajá. El día de hoy vamos a empezar a hablar, por ejemplo, quiero que me cuentes cuando empezaste en la adolescencia, que empezaste a tener novios, ¿cómo sientes tú que elegías a tus parejas en aquel entonces y qué diferente es a cómo las eliges el día de hoy? No, antes era un desastre. Empecé a tener novio muy chiquita. Yo creo que tuve 3 relaciones en mi adolescencia y la verdad todas eran muy parecidas en el patrón, en el estilo de hombre que elegía. Yo usaba mucho la frase de, ay, es que ese es mi tipo. Hasta que me dijeron, no, ese no es tu tipo, ese es el tipo que atraes por cómo estás siendo tú. Entonces, la verdad, siento que yo me enfocaba mucho como, por lo menos en la prepa, en el buena onda, en el popular, en el fiestero, que tenía un chorro de amigos, que se la pasaba saliendo. Ya después empecé a entender que eso pues no era lo principal. Obviamente que me gusta divertirme y hasta la fecha es un factor para elegir a mis parejas, de que pasármela bien con ellos y todo, pero sí cambiaron las prioridades, esa es la diferencia. O sea, tú puedes tener una lista y nada va a estar tachado, pero cuáles están primero, ¿no? Y siento que en ese momento me enfocaba mucho en eso, como en la diversión, en la adrenalina. Yo siempre he sido muy intensa de muchas maneras. He aprendido a manejar mejor mi intensidad para bien, pero antes la usaba para mis relaciones que se volvían muy tormentosas y muy intensas. Y mi forma de elegirlos ahora, siento que ahorita tengo novio, un muy buen novio, que te ha tocado todo el proceso, pero a mí me ayudó mucho, yo sé si te acuerdas porque estuviste en ese proceso. Yo cuando empecé a salir con él estaba como medio indecisa, no de él, sino de qué hacer con mi vida. Y hice una meditación tuya, de hecho, que nunca voy a olvidar, que esa fue clave para tomar mis decisiones, que se llama El Barco, si no se llama El Barco, que te ayuda a proyectarte cómo quieres estar en tu vida en ciertos años. Y yo hice esa meditación, la hice muy, muy consciente, yo me fui en la meditación, la verdad me gustó mucho cómo la narraste y todo, y yo vi mi vida. O sea, yo vi mi vida exactamente como la quería, exactamente como siempre había soñado, y desde que vi eso yo me he aferrado. De una u otra manera me he aferrado, tanto profesionalmente, tanto como soy de mamá, tengo un hijo de 5 años, tanto en el hombre que elegí. O sea, yo vi a un hombre en mi meditación que era atento, que era cariñoso, que era familiar. De hecho, en mi meditación yo lo vi en mi casa, en la cocina, de que como un símbolo de que me ayudaba, que éramos un equipo con los niños, etcétera. Entonces me aferré a ese tipo de hombre y porque dije, yo quiero ese tipo de vida y para la vida que vas a tener influye mucho la pareja con la que estás. Y ahí fue cuando pues fui conociendo a mi novio actual y pues me di cuenta que muy probablemente él pueda ser ese tipo de hombre. Perfecto, me encanta. Y creo que ahorita al final quiero que hablemos mucho más de cómo ha sido esta relación un poquito más consciente, un poquito más sana. Quiero volverte a hacer una pregunta. Por ejemplo, antes, cuando estabas en estos años como de adolescencia, de adultez joven, que cuando estamos en esta adultez joven, antes de que empecemos a ir a terapia o que empezamos a darnos cuenta de qué heridas o qué traumas del pasado tengo no sanados,
obviamente empezamos a escoger parejas inconscientemente que nos sentimos atraídas por alguna carencia que tenemos o tuvimos en aquel momento. Entonces quiero que me cuentes un poquito, por ejemplo, en tu adolescencia y adultez temprana, ¿cómo sientes tú que elegías ese tipo de parejas y por qué crees que era un vacío que quisieras tú llenar con ellas? Ok, es una muy buena pregunta. Obviamente en el momento no lo veía, pero ya conforme todos estos años que he ido aprendiendo y que he ido estudiando también un poco todo esto, ya lo he entendido. Y yo no tuve un papá presente, papá biológico, bueno, de hecho como hasta los 19, 20 años, y perdimos comunicación totalmente. Antes éramos muy unidos y a partir de ese momento dejó de estar presente. Tuve mi padrastro, que mi padrastro es mi papá, lo adoro y siempre fue mi figura paterna y de hecho me adoptó y todo, pero no se te quita totalmente como ese traumita, ¿no? De que tu papá biológico no estuvo 100% o me abandonó. Más bien siento que fue como un abandono porque fue ya grande, pues no es como que nunca lo conocí, ¿no? Y pues por ejemplo sí siento que él era una persona muy divertida, muy divertida, que a todas partes llegaba y le caía bien y se adaptaba y todo, pero al mismo tiempo podía ser un poco impulsivo, no tenía una buena relación con mi mamá, entre otras cosas. Entonces siento que mis parejas podían ser un poco parecidas a él. De hecho, yo a mis 19 años fue cuando empecé a andar de novia. Él era 10 años mayor que yo, que pues eso, obviamente en el momento yo me sentía de que yo soy lo suficientemente madura para andar en esa relación, pero ya después me doy cuenta de que ¿qué está haciendo ahí? O sea, que al caso 10 años más grande. Y luego más a los 19, ¿no? O sea, de 19 a 30, de hecho era. Pero hasta mi abuela llegó a decirme que es igualito a tu papá. O sea, en personalidad, a mi papá biológico. Cuando tú lo conociste a esta pareja, dijiste, ay, se parece a mi papá, me gusta. No, claro que no, yo no había notado ese patrón. De hecho, yo lo empecé a notar, tuve un hijo con él, y yo empecé a notar ese patrón cuando tuvimos al hijo, que pues yo ya lo veía como desde una perspectiva de papá, pues no solo de pareja, entonces por eso ya pude proyectar mejor la idea de mi papá. Y sí, la verdad, sí se parecían mucho. Entonces yo siento que venía mucho de ahí, de la personalidad de mi papá biológico, de pues mi herida de abandono. Y también yo la verdad era una adolescente rebelde, ¿no? O sea, siempre quería estar saliendo, siempre quería irme con mis novios, siempre buscaba mucho como que irme. O sea, irme y estar con un novio y pues sí, llenar ese vacío prácticamente, ¿no? Y después de eso tuve una relación muy corta que yo considero que no estaba lista porque fue muy rápido. Y esa relación era igualito a mi padrastro. O sea, era impresionante cómo hasta mi familia, mi hijo, se parece mucho a tu padrastro. O sea, de la personalidad. Era 13 años, 13 o 14 creo, más grande que yo. Y le fui sumando. Y pues mi padrastro es mucho más grande que mi mamá, muchísimo más grande que mi mamá. Y aparte la misma personalidad, como que seria, muy responsable, muy maduro, no sé. Decimos los terapeutas y también está escrito en los libros, tanto los coaches, terapeutas, psiquiatras y psicólogos, que una persona que en la infancia vive un poco esta herida, poco o mucho la herida del abandono, ya sea por papá o mamá, en la adultez vivimos o hacemos cosas como para que nuestra pareja no nos deje. Entonces como a veces aguantamos o permitimos cosas para no sentirnos solas o no sentir que nos vuelven a abandonar. ¿Alguna vez sentiste que viviste una situación parecida a esta? Sí, 100%, muchísimo. O sea, la verdad yo me consideraba una persona muy dependiente a mis novios. O sea, en el aspecto de que yo decía, no, es que ya andamos, o sea, ¿cómo vamos a cortar? Y me acuerdo que un amigo una vez me dijo, oye, pues si no estás casada, ¿sabes cómo? O sea, para eso precisamente es el noviazgo, o sea, tú lo puedes dejar en cualquier momento cuando veas que ya no te está gustando. Pero yo me aferraba y yo confundía mucho ese aferramiento con resiliencia. O sea, yo decía, no, es que tengo que hacerlo funcionar, porque nos queremos y cómo me voy a rendir. Eso yo usaba mucho, cómo me voy a rendir. Ya después, de hecho, hice una constelación hace poco, hace meses, que me explicaron mucho de que en esa relación, por ejemplo, yo no me rendía, entre comillas, porque yo proyectaba a mi papá en esa relación y yo sentía que ya lo había perdido una vez y no quería que me volviera a pasar. Entonces yo decía, esta vez sí voy a hacer que se quede.
Entonces sí, la verdad, sí pasaron muchísimas cosas, pues sus cosas buenas, pero muchas cosas malas y muchos errores también. Yo considero que también hasta de mi parte, porque en vez de salirme de ahí, yo lo hacía todavía, o sea, respondía, pues, o sea, lo hacía más tóxico. Entonces, sí siento que me aferraba, que no quería que me dejaran, pues, y Por quería hacerlo miedo, funcionar. por miedo a sufrir ese abandono otra vez, pero en ese momento en que te aferrabas, tenías consciente de que es que como tengo esta herida, no quiero que me vuelva a pasar. No, no. Lo hiciste consciente ahorita cuando hiciste tu constelación hace poco. No, yo creo que fue un poco antes, pero ya quedó más claro. Yo cuando tuve a mi hijo, cambió mucho todo para mí. Cambiaron mucho mis prioridades, cambió mucho mi manera de pensar, cambió mucho cómo quería mi vida y mi entorno, porque empecé a estar consciente de que ese entorno es el que le iba a dar a mi hijo. Yo siempre quise ser mamá, era mi sueño, bueno, es mi sueño número uno en la vida y es lo que más amo hacer. Pero yo también recuerdo mucho una frase que me dijo mi psicóloga, que yo le dije, es que cuando yo tuve a mi hijo todo cambió en mi relación, o sea, todo empeoró, pasó tal cosa, y pues todo está mal en la relación. Y mi psicóloga me dijo de que no es que, a ver, antes pasaba esto, sí, antes pasaba el otro, sí. Entonces, no ha cambiado nada en tu relación, la diferencia es que ya lo notas y ya te importa porque ya le está afectando a tu hijo y quieres más a tu hijo que a ti misma. Por eso antes sí lo aceptabas y ahora no, porque ya lo tienes a él y le va a afectar a él en su vida. Cuando te mantenías en esta relación que dices que a veces con sus cosas buenas pero también sus cosas malas y también repitiendo la frase que te dice esta terapeuta, ¿sientes que cuando tú te mantenías en esta relación tu amor propio estaba elevado o bajo? La verdad siempre he tenido como esa pregunta, porque yo me considero, todavía no la descifro 100%, yo me considero una persona con muy buena autoestima. Yo nunca he tenido como, bueno, obviamente sus detallitos, ¿no? Como todos, pero yo nunca he sentido como que no, es que estoy fea, es que soy tonta, es que, o sea, nunca he tenido, al contrario, yo siempre me digo a mí misma, eres muy inteligente, estás muy bonita, puedes esto, puedes lo otro. Entonces, pues obviamente que si estaba en ese tipo de relación era por falta de amor propio, ¿no? O sea, es obvio, pero yo no lo Pues no notaba. es obvio para muchas personas. Ajá, sí, pero yo no lo notaba porque yo siempre tenía esas ideas de mí, pues. A lo mejor es lo que sigo tratando de entender, pero a lo mejor y yo veía lo bueno en mí como físico o como profesional, pero no tanto en el amor, ¿sabes? Como, o sea, en las relaciones. Sí, yo creo que a veces podemos como confundir un poquito esto como la autoestima y el amor propio, ¿no? Que por ejemplo a mí también me ha pasado. Yo también me he mantenido en relaciones poco sanas y ya después de que salgo de ellas a los meses o años me doy cuenta de que wow, qué poco amor propio tenía y por eso me mantenía en esa relación. Entonces, por ejemplo, siento que la autoestima es más como quién soy yo, qué es mi personalidad, si soy inteligente, qué tanto me gusta mi físico, qué tan atractiva soy, de lo que soy capaz con mi trabajo. Y el amor propio siento que también va un poquito más en esto de qué tanto le digo que no a los demás, qué tanto pongo límites, qué ¿Cómo te tanto, relacionas? cómo te relacionas, qué tanto permito o no permito, cuando me hacen algo que me lastime, me voy, me quedo, pongo límites, expreso que me dolió o simplemente sigo permitiendo. Entonces sí siento que muchas veces cuando estamos dentro de la relación no nos damos tanto cuenta que sigo en esta relación por falta de amor propio. La verdad es muy rara vez cuando una persona se da cuenta de eso. Y a veces se dan cuenta y se les dificulta muchísimo salir de ahí por todo lo que tienen que dejar. Por ejemplo, de que no, ahora como voy a estar soltera o como voy a estar sola o ya tenemos hijos de por medio, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a dejar a mi hijo sin padre. Entonces, quiero que me cuentes así brevemente cómo fue el proceso para ti en el que tú dijiste, ¿sabes qué? Me amo más a mí y a mi hijo y quiero un bienestar para ellos, por eso decido salirme de aquí. Ok. Fue todo un proceso, ¿no? Sí pasaron bastantes cosas, sí fue algo de tiempo que me tomó tomar esa decisión. Yo, pues tú me conoces, yo siempre había soñado con mi familia, muchísimo, entonces fue una decisión muy dura para mí, pero
Una, puse como prioridad a mi hijo, la vida que iba a tener, lo que iba a ver al crecer, y a mí se me quedaba muy grabado que yo no quería que él pensara que eso era el amor. Oh. Ay, no, yo soy la persona más llorona del mundo, ¿eh? Yo siempre quise que mi hijo fuera un buen hombre, educado, que jamás tratara mal a una mujer ni a una persona. Entonces, pues, ¿cómo le voy a pedir que sea así si no le está dando el ejemplo? Como que empezaron a pasar cosas que empezaron a afectar a mi hijo, que empezaron a afectar también a mi familia, y ahí fue cuando dije, no, o sea, esto no puede ser, si no lo hago por mí, lo tengo que hacer por él. Y leí un libro que de verdad se los recomiendo muchísimo si están en una relación que están batallando para salir, y saben que deben de salir en el fondo, porque siempre lo sabemos, yo lo supe meses antes de que pasara. Se llama Contigo fui todo menos yo. Me encanta, ya lo leí. La verdad no me acuerdo de la autora, pero yo estaba Maritereli. en shock. Ah, ok, sí. Está padrísimo, de verdad. Te cambia la vida leer ese libro. Ese libro fue un punto muy clave para que yo tomara esa decisión. Y también empecé a ir a terapia, ¿no? Empecé a ir con mi psicóloga y también eso me ayudó mucho. Y pues yo creo que pues las que lleguen a escuchar que son mamás entenderán que pues como ya te ves en tu familia y como dijiste, cómo le voy a quitar el papá a mi hijo y todo eso. Quiero decirles que ahorita te puedo decir que su papá y yo es cuando mejor relación tenemos, separados. Los dos, pues no hablo por él, pero supongo que estamos felices en nuestras relaciones. Y la verdad es cuando mejor nos hemos llevado. Te puedo decir que considero que no le estamos dando un mal ejemplo a nuestro hijo de violencia, de engaños o de indiferencias, no sé, entre muchas otras cosas que pueden traer las relaciones. Yo sé que por lo menos por nuestra parte eso es algo que él no ve. ¿Y qué cosas sí ve ahora? Pues ahora ve cómo nos podemos hablar perfectamente, vamos juntos a sus eventos, incluso va su esposa a sus eventos también y yo no tengo absolutamente ningún problema. Ve que la verdad sí tiene un papá muy presente, entonces puede estar aquí, puede estar allá, es muy bien recibido en las dos familias, tanto con sus abuelas y con todos. Y yo creo que, pues para empezar, siento que esa es su normalidad, ¿no? Porque él tenía 1 año cuando nos separamos y pues yo digo que ni se acuerda, ¿no? de esos momentos. Pero sí, yo creo que él ahorita está mucho mejor de lo que estuviera si estuviéramos juntos. ¿Y qué valores sientes que le estás inculcando ahora a tu hijo? Pues no sé si ahorita lo pueda llegar a entender, pero yo creo que el amor propio, de que no importa lo que pase, o sea, sí puedes, pues sí se puede. Otra, pues la comunicación. La verdad, pues considero que tenemos buena comunicación y eso es algo que a él le beneficia muchísimo en todos los aspectos. Y otra, yo creo que pues a no guardar rencor, como que a perdonar, porque no creo que él vea como algún coraje o algún enojo de nuestra parte en estos momentos. Entonces siento que ha aprendido a cómo se debe llevar una relación respetuosa. Qué bonito. Y también quería preguntarte, por ejemplo, después de que pasan todos estos episodios, que una relación, después otra, que los estabas escogiendo tal vez desde alguna herida, y ahora que empezaste a trabajar mucho en ti misma, que empezaste a leer todos estos libros de terapia, que empezaste a asistir a terapia, que empezaste a trabajar en tu crecimiento emocional y personal, ¿cómo sientes que fue como el parteaguas de un antes y un después de decir, yo ya dejo de elegir este tipo de parejas, ahora quiero elegir este nuevo tipo de parejas? Pues una, como dije ahorita, fue el tener a mi hijo, ¿no? O sea, en cuanto yo terminé esa relación, yo dije, mi próxima relación quiero que sea así, 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 así. No estaba lista, claramente, era todo un proceso que tenía que vivir. ¿Cuánto duré soltera? Como unos 4 años duré soltera. Ese tiempo llegué a conocer a personas, llegué a salir, pero como que me volví muy fiel a lo que yo quería. O sea, no bajar mis estándares, pues. Yo, pues, o sea, siempre he soñado con mi familia y yo quiero una familia muy bonita, muy sana. Quiero que mis hijos crezcan, o sea, no sé, para mí la maternidad es todo un tema, pues, en el que siento que me he esforzado mucho y he averiguado mucho, entonces, pues, obviamente en la familia que estás influye.
Entonces, yo como que no solo empecé a pensar en mi tipo de pareja, también empecé a pensar en el papá de mis hijos, cómo va a ser, la figura que van a tener. A lo mejor hay personas que no quieren tener hijos, se vale, pero me gusta mucho las frases de que la pareja que elijas es la que te va a acompañar en tus cumpleaños, cuando fallezca un familiar, cuando estés pasando por un momento difícil, cuando estés en una crisis económica, con la que vas a hacer 1000 viajes. O sea, es importante, pues. Es una de las decisiones más importantes que tomamos en nuestra vida. Y como en la película de Love, Rosie, dice, y si te equivocas, un día despiertas en la mañana y te das cuenta que ya pasaron los años. Entonces, me tomé muy en serio la decisión y empecé a ver las consecuencias que iba a traer, tanto si elegías bien o si elegías mal. Entonces, te da tu estilo de vida también. Lo empezaste a tener muy claro. Sí. Pero creo que hay mujeres, y a veces también me incluyo, que tanto pacientes como yo no tenemos tan claro el cómo vamos a escoger una pareja, o cuáles van a ser mis prioridades, o cuáles van a ser mis negociables y no negociables, o a fuerzas sí quiero que sea así, o a fuerzas no permitiría que fuera así. Entonces, a veces llegan personas a mi consultorio y me dicen, es que quiero mi pareja ideal. Y le digo, dame sus características o su personalidad o cómo quieres que te trate. No, pues es que no sé. Ni siquiera tienen una lista ni escrita, ni mucho menos en su mente. Entonces, que justo qué bueno que lo mencionas, porque hace poquito vi una película que hace 4 preguntas para escoger como a tu pareja ideal de una manera más sana y consciente. Entonces, en esta película dice la mamá que te hagas estas 4 preguntas en tu cabeza, y si las 4 la respuesta es sí, quiere decir que es tu pareja ideal. Y la primera ¿es una persona amable con todos? O sea, cómo trata a los demás, cómo trata a las personas que lo sirven, si va a un restaurante, cómo trata a los meseros, cómo trata a un desconocido y a un conocido. La segunda ¿le puedes contar todo lo que está dentro de tu mente y de tu corazón? O sea, cualquier cosa que pase por tu cabeza se la puedes contar. La número 3 ¿es una persona que te empuja a ser tu mejor versión en todas las áreas? Y la cuarta ¿lo ves siendo el papá de tus hijos? Sí. Están muy padres esas preguntas porque hay veces, bueno, tú debes de saber mejor, pero siento que hay veces que nos aventamos con una lista de características bien específicas que pues, o sea, ok, yo creo que sí ayuda, pero está cabrón, ¿sabes cómo? O sea, entonces esas son más bien preguntas más generales de que sea una buena persona y que sea una buena persona para ti. No de que, y quiero que tenga los ojos azules. Y quiero que ¿sí me explico? O sea, ok, se vale, pero yo creo que ese no es el punto, ¿no? Principal, o sea. Y, por ejemplo, yo con mi nuevo novio, que lo adoro. Que le mandamos un saludo. Que sí. De verdad, yo algo que siempre pienso es que a mí no me va a caer mal. O sea, siento que no me cae mal. O sea, si él no fuera mi novio, yo lo conociera un día y se volviera mi amigo, me iba a caer súper bien. ¿Sabes cómo? Pero o sea, no estás con él solamente porque te cae bien. Claro que no, pero siento que es un punto bien importante de que, pues, ya que llevas años de relación, va a haber puntos en los que el enamoramiento no va a estar en su pico máximo. Y aún así, debes de disfrutar estar con esa persona por como es. No nomás en el aspecto de pareja, ¿sí me explico? Sino como es en general con las personas y con todo el mundo, pues. Sí. Ahora sí que entramos al tema, quería preguntarte, ¿cómo le hiciste cuando recién ibas a empezar esta relación, cuando todavía no eran novios? Que dijiste, ¿sabes qué? Yo quiero esto para mí, y empezaste a ver ciertas características en la otra persona. ¿Qué negociables tenías? ¿Cuáles no negociables? ¿Y qué cosas dijiste, sabes qué? Sí le entro con esta persona. Uno, para empezar, yo hice esa lista. Okay. No era tanto del físico, de hecho. No era del físico, pero sí de las características generales que tenían. Considero que no me puse tan estricta. Pero yo hice esa lista, de verdad, la hice en diciembre. Y yo a mi novio, pues la primera vez que llegué a hablar con él y así, fue en abril. O sea, 4 meses no es tanta diferencia. Y yo jamás había hecho esa lista. Hice esa lista y pues mis no negociables eran... Uno, que le viera potencial para ser buen padrastro, que lo viera como un buen ejemplo para mi hijo, porque pues sea como sea, terminan conviviendo muchísimo con ellos. Aunque tengan un papá presente, ellos también tienen cierta figura paterna, pues. Claro. Otra, que
no sea de drogas, que no sea de la fiesta de amanecerse y que le dé FOMO no salir un fin de semana, que no se pueda quedar contigo un fin de semana porque siempre se quiere ir a la fiesta con sus amigos solo. Eso ni de broma lo quería. Otra, que no sea nada violento, que sea una persona como pacífica, tranquila, que esté estudiado él también, o sea, que, no sé, que esté abierto a ir a terapia, que cree en esas cosas, porque aún en estos tiempos hay personas que no creen en esas cosas. Sí, lo sé. Y pues que esté abierto a eso, como a mejorar, ¿no? Que sea una persona que esté dispuesta siempre a mejorar, porque obviamente que estoy consciente que nadie somos perfectos, ni siquiera yo, entonces, pero que tenga esa actitud. Y otra, pues obviamente que sea una persona que profesionalmente sea exitosa, la verdad, pues me he esforzado muchísimo yo por mi carrera, entonces pues claro que quiero tener a alguien a quien admirar, que sienta que podemos crecer juntos, que yo también le aprenda y así, entonces claro que sí me importaba la parte profesional. ¿Y en la Y convivencia, cómo te gustaría que te trataran? pues me gusta que sean detallistas, me gusta que sean amables. Yo a veces puedo llegar a ser muy intensa, como te dije ahorita, entonces como que una persona que le traiga calma, ¿no? A mi vida, o sea, que no sé, si yo en un momento me intensié, que no sea, que no lo haga peor, ¿sabes? Como sino que sea un de que, a ver, calma, de que lo podemos solucionar, que sepa dialogar. Y que sea divertida, la verdad sí es un factor importante para mí. Y yo creo que eso. Y también, pues siempre he tomado en cuenta como que se cuiden, que cuiden su salud, que hagan ejercicio, que sean personas activas. Y eso, esos eran mis no negociables, yo creo. Y cuando empezaste a conocer a tu novia actual, dijiste, con este me quedo. Sí, dije, sí. Sí, la verdad sí cumplía prácticamente todas, o todas, yo creo. Y no sé, es bien diferente porque cuando has estado en relaciones como muy intensas y muy tormentosas, te saca un poquito de onda al principio la calma, porque pues es lo desconocido. Pero ya después te vas acostumbrando y dices, no puedo creer lo a gusto que es vivir así. O sea, no puedo creer la paz que te trae vivir así, cómo mejoras en todos los aspectos de tu vida cuando tienes una buena relación. Tanto en tu trabajo, porque no estás estresada pensando de que te peleaste y que qué le voy a decir ahorita, o quién sabe qué está haciendo, con los celos y todo eso. O también en tu desempeño físico, también cómo eres como mamá. Para ser mamá se necesitan muchas energías y necesitas andar de muy buen humor, de preferencia. Entonces, la verdad, no puedes tener cosas que te consuman. Entonces, pues una buena relación te aporta en vez de quitarte. Recuerdo que una vez me dijiste cuando ibas muy, muy al principio de esta relación que es muy diferente antes cuando teníamos, y me incluyo, estas relaciones tal vez un poquito más problemáticas o caóticas, que eran con muchísima adrenalina, con un va y viene, con un hot and cold, con un no sé si me va a hablar, ya nos peleamos, nos buscamos, nos contentamos, y que aquí se sentía más como que las mariposas en el estómago, la emoción, todo eso. Y cuando ya entras en una relación más sana y consciente, tal vez no está la adrenalina al tope, pero tampoco no está la ansiedad al tope, y encuentras como que un poquito más de paz, pero a la vez también te sacas de onda porque dices, ay, hice tal cosa y no se enojó, o ay, hice tal cosa y no se puso celoso. ¿Alguna vez has sentido esto? Sí, pero creo que lo he aprendido a manejar. La primera relación que describiste son picos. Como todo hay picos y así como sube, va a bajar. Y te vas a sentir mal en el momento en el que baje. Entonces, sí, es un poco más lineal, pero siempre te estás sintiendo bien, ¿me explico? O sea, el amor está ahí, pues, pero lo estás sintiendo lineal. No va y viene, ni son picos, es totalmente lineal. Y yo creo que una vez que aprendes a tener amor propio suficiente, entiendes que eso es el amor y que ese es el buen amor y que ese es el que te mereces. O sea, al principio a lo mejor cuando vas empezando y que es algo nuevo para ti es cuando te confunde, pero yo creo que llega un punto en el que ya lo entiendes. O sea, que ya estás preparada. ¿Te preguntaste alguna vez de que, ah, así que esto era el amor? Sí. Sí, me lo pregunté y hasta ahorita mi respuesta es que sí. Gracias a Dios.
Sí. Quiero que me repitas una frase que siempre me dices a mí, que ahorita hace unos momentos siento que me ibas a empezar a contar, pero hay una frase que a veces yo soy la que se aferra mucho a esta que me dijiste una vez, que es: sí puedes tener el paquete completo. Entonces, por ejemplo, me describiste ahorita una lista un poco larga, la verdad. Yo pensé que estaba muy fácil. Pero con esta lista larga, tú dijiste, a ver, yo soy Alma Karina, yo me merezco esto y lo otro, y yo quiero esto y lo otro, porque también yo voy a aportar varias cosas a la mesa, porque tú también eres un paquete completo. Entonces, yo sé que llegaban tal vez hombres que no tenían el 100% de tus no negociables o de las cualidades y valores que tú querías tanto para ti como para tu hijo, y aún así te aferraste y te esperaste y te esperaste y te esperaste hasta que llegó esta persona ideal que cumplía con el 100% de estos valores. Y yo me acuerdo que en antiguas relaciones fallidas mías, que a veces cuando te digo, no, es que este es un 9 de 10, y tú siempre me dices, no, Ariela, tú te mereces el paquete completo y sí lo puedes tener. ¿A qué te refieres con eso? Es lo que te digo, pues, o sea, que tu lista no tenga cosas como físicas o que quiero que se vista exactamente de esta manera, quiero que todos los días pase por mí, o si me entiendes, o Como sea, vacías. ajá, o sea, bueno, no digo que estén mal, pero que ese no sea el enfoque de tu lista, pues, o sea, que el enfoque de tu lista, es lo que te digo, pues, yo me aferré a esa imagen que yo vi de cómo quería mi vida proyectada en 15 años, eran 15 años. en 15 años. O sea, yo dije, yo tengo que tomar las decisiones que me lleven a tener esa vida. Y pues de ahí no me sacaron ya. Pero ¿qué significa aferrarse a tener el paquete completo? Pues mira, o sea, claro que tuve bastantes dates. Claro que salí con diferentes personas. Y es que sí lo sientes, sí es real. Yo creo que sí es real. Y en estas dates que salías antes de tener a tu novio, en estas dates, cuando te encontrabas con alguien que fuera un 90%, ¿qué era lo que te decía en tu cabeza que decía, no, sabes que no, es que yo merezco más? Pues mira, siento que yo me tomaba como señal el hecho de preguntármelo tanto. O sea, y porque siento que a todas nos pasa, de que cuando empiezas a salir con alguien y dices, es que sí, pero no sé por qué esto, por qué el otro, lo más probable es que sea un no. Tú misma te estás intentando convencer porque a lo mejor y ya quieres una pareja y pues sí tiene otras cosas que sí te gustan, pero tú mismo te estás intentando convencer porque tú te estás diciendo que no, ¿sabes cómo? Pero estás buscando excusas del por qué sí, pues. O sea, yo sí te puedo decir que con mi novio actual yo no me pregunté que me gusta o no me gusta. Nunca tuviste dudas. No, nunca tuve dudas. Y con personas que había salido antes te puedo decir que tenían cosas que me gustaban, pero sí tenía dudas. O sea, sí era como que, pero es que esto no sé. ¿Sabes cómo? Entonces, creo que sí es real lo de que when you know, you know. Y también algo que me ha ayudado mucho a mí en este proceso es el libro de el de los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Sí. Te ayuda un chorro como que a cambiar pensamientos tóxicos que tienes porque de cómo tienes tus expectativas de los hombres. Eso siento que es clave para elegir una buena pareja, Sí. porque hay veces que te basas en cosas que en realidad no tienen sentido, pues, de que es que no hizo esto o es que no hizo lo otro. Entonces ahí como que entiendes un poquito de más cómo piensan los hombres y ya no te tripeas por cosas que en realidad, o sea, no sé, siento que te ayuda a tener relaciones más sanas. Sí, con un balance correcto, porque luego a veces nos vamos como de un extremo a otro, ¿no? De a veces ser una mujer más permisiva o de que permití que el hombre hiciera tal cosa, y luego nos vamos al otro extremo de estas mujeres que ahorita se llaman las high value, ¿no? Las mujeres de alto valor, que luego no, es que si no me abrió la puerta ya nunca le vuelvo a hablar en mi vida, o ay, es que me dijo en el restaurante que si le quería pagar la mitad y pues jamás le voy a volver a hablar. Entonces, no se trata de ser esta extremista de high value ni tampoco de ser una mujer permisiva, sino encontrar el balance correcto en el que tú te permitas estar en tu femenidad cuando estás con él, que te permitas recibir, que él sí sea amable y caballeroso, pero no todo el tiempo de que, a fuerzas va a ser 100% proveedor y me tiene que dar regalos carísimos y tiene que hacer eso y lo otro,
No, sino que se trata de una pareja que sean un equipo, que construyan una familia juntos, que construyan un hogar juntos. Entonces cada quien va a tener como que sus negociables y sus no negociables. Entonces esa parte está como bonita. Y justo ya hicieron el libro más nuevo, se los voy a dejar tagueado en el link aquí abajo de este episodio, que se llama Más allá de Venus, más allá de Marte. Y habla justo de cómo pues el primer libro, el de Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, lo hicieron hace como 10 años. Y obviamente la mujer de hace 10 años no es lo mismo que Sí. la mujer actual. Ahorita las mujeres pues trabajamos más, tenemos más ingresos, somos más independientes, no necesitamos tanto al hombre. Y por eso el hombre en la actualidad también se vuelve un poquito más femenino. Y pues nada, les recomiendo mucho ese libro, se los voy a taguear aquí abajo del episodio. Pues mi consejo, en lo que llevo de experiencia, que todavía me falta aprender mucho, es visualicen muy bien qué tipo de vida quieren y en base a eso tomen todas sus decisiones, ya sea de tu trabajo, ya sea de tu pareja, ya sea del ejercicio que haces, de todo lo que haces, viendo la vida que quieres tener. Y otra, busquen a una buena persona, no nomás una buena pareja, sino que sea una buena persona porque no es lo mismo. Entonces hay parejas que al principio son muy lindos contigo porque te quieren convencer, te quieren conquistar y lo que tú quieras. Y ya es, no, es que al principio no era así, pero ya después fue cambiando. Oye, pero al principio te das cuenta que le grita a su mamá, ¿sí me explico? O sea, entonces siempre enfóquense en una buena persona. En no ignorar estos red flags que al principio tal vez ignoramos porque estamos en la fase de enamoramiento y pensamos que después todo va a ser color de rosa. Sí. Y también mucho el, como tú dices, el cómo me siento cuando estoy con él, ¿no? No solamente el cómo es él como persona, sino cómo me hace sentir cuando pasamos tiempo juntos o también cuando no estamos juntos. Sí, que mejor, o sea, siento que se siente mucho cuando estás en un buen punto de tu vida, pues, como te dije, cómo rindes en todos los aspectos, pues. Es que las personas y las relaciones tóxicas te quitan la energía. Y las personas, las parejas sanas. Te dan energía. Más bien te ayudan, porque no te dan, porque ahí se la estarías quitando tú. Te ayudan a que impulses tu energía. Ok. Ay, pues me encantó muchísimo que pudiéramos hacer este episodio. Creo que hay demasiada información muy buena que le va a ayudar a todas nuestras oyentes en este lugar, ya sea que nos escuchen en Spotify o en YouTube. Y pues aquí quiero que estén pendientes para el próximo episodio. Recuerden que estamos haciendo talleres para aprender a meditar en varias ciudades del país de México. Si quieren más información pueden dejar un comentario o mandar un DM al Instagram minuevayo.pro. Y pues muchas gracias, Alma, por estar aquí de visita en este podcast. Muchas gracias por invitarme, la verdad no sabía qué tan fácil iba a ser, pero pues estas prácticas las tenemos casi todos los días, nomás que sin micrófono y ahí cambia la cosa, pero me sentí muy a gusto y muchas gracias, me encanta lo que estás haciendo, estoy muy orgullosa de ti. Gracias, amiga.